Amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de su serie Media Hora y Más. Hoy tengo el enorme gusto de estar con una invitada muy especial, pero antes quiero mandarles un enorme saludo a todas las personas que nos están viendo, que nos están escuchando. Ya teníamos rato que no veníamos por aquí, pero muchísimas gracias a todos y estoy aquí con la licenciada Indra Cruz Guillén. Licenciada, ¿cómo está? Hola, muy bien, muy contenta de estar aquí con ustedes. Gracias por la invitación. Muy ya emocionados porque ya se fue el calor, por fin. Bastante contentos. La verdad que el agua sí fue una gran Una bendición, bendición, ¿no? una bendición. Principalmente pues nosotros por la zona en la que estamos, ¿no? De que pues nos mantenemos de los cultivos. De la fruta De la reina que es la fruta. piña de aquí de Ciudad Isla, ¿verdad? Así es. Usted es orgullosamente isleña. Orgullosamente isleña. Solamente me llevaron a nacer a San Andrés. Ah, pero cerquita, ¿no? Pero Sí, su corazón sí, es de no, isla. aquí toda la vida. Mis papás son de aquí, orgullosamente isleña. Excelente. Licenciada, nos trae un proyecto que ya está en marcha y estamos muy emocionados por escucharlo, pero antes nos gustaría que nos platicara un poquito sobre su vida, cómo... Bueno, ya nos dijo que es 100% isleña, pero ya mamá de dos muchachotes, ¿verdad? Dos hijos, tengo uno de 14 años y uno de 11. Sí. Maravillosos mis hijos. Oiga, ¿y cómo toma la decisión de estudiar Derecho? Porque eso tiene que ver mucho con el proyecto que nos trae, ¿verdad? ¿Nos Sí. puede contar esa historia, cómo toma la decisión de estudiar esa carrera? Bueno, yo creo que la mayoría de nosotros los que estudiamos alguna carrera que tiene que ver con el área de humanidades, le vamos huyendo a las matemáticas. Entonces, mi caso sí era, cuando yo estaba niña, pues siempre cambié muchas veces de parecer sobre lo que yo quería estudiar. Entonces, pues de entrada, pues mis amigos, mis conocidos, mi familia saben de que mi papá estudió medicina. No se tituló, pero tuvimos una farmacia cuando fuimos niños y pues yo admiraba mucho lo que mi papá hacía, ¿no? Entonces, me gustaba mucho el área de la medicina, pero antes de que tener un sueño de ser profesionista, siempre soñé con tener una familia. Ese era su sueño principal, ¿no? Sí, totalmente. Y siempre quise tener una familia, yo desde siempre me vi con un esposo, con hijos, una casa. Entonces, más allá de querer de verme como profesionista, que siempre fue un anhelo, pero no era como mi principal, ¿no? A lo mejor, quizá las generaciones de ahora ya te ven como, ay, pues qué mocha, ¿no? O qué corta, o no sé, porque pues ahorita pues todo el mundo piensa en viajar y hacer muchas cosas antes de tener una familia. Sí, piensan en el dinero quizá también, ¿no? Probablemente, pero era mi primordial. Entonces yo comencé como cuando ya iba yo creciendo, yo iba pensando en algo que me permitiera tener una familia. O sea, en una carrera que me permitiera tener una familia. Cuando yo empiezo ya a darme cuenta, a tener conciencia de lo que es estudiar una carrera y de, por ejemplo, como medicina, me empecé a desanimar. Por el tiempo que iba a absorberle en su vida, ¿no? Pues tengo que estudiar todo el tiempo, son 7 años y que luego le agregas esto, que luego le agregas lo otro. Entonces yo decía, no, pues eso no va con mis planes de ser mamá. Y aparte, como la vida de un doctor es pues complicadísima, ¿no? Sí. No está nada con la familia, horas extras, Exacto. No tienen salida. Es muy complicado, ¿no? Exacto, y entonces yo siempre me vi como como con una carrera, pero con algo que me permitiera ser mamá. Entonces, pues, llego a la prepa y me gustaban mucho mis clases de derecho, aunado a que no daba una en contabilidad, en matemáticas, en química, por más de que me explicaban. Yo tenía una compañera muy buena para química, Bere Aldana, saludos amiga. Ella me explicaba y no, o sea, pues nomás no. Y nada con química, matemáticas, no sé cómo la pasé. No sé cómo pasé matemáticas, pero no reprobaba, pero pues ya ahorita ya no me acuerdo de muchas cosas. Y lo que más me llamaba la atención cuando llego a quinto semestre y pues ves que ya las áreas empiezas a ver. Exactas o humanidades, exacto. ¿No? Pues ya me gustó mucho, mis clases de derecho me gustaban mucho. Aparte le gusta mucho la lectura. Me gusta leer, me gusta estudiar, me gusta, uno de mis hobbies es aprender, estudiar, estar
constantemente... Como que buscando, ¿no? Buscando, exacto, buscando. Y pues dije, de aquí soy, no tiene matemáticas, hay que leer, hay que ver, y aparte pues siempre, yo creo que algunas personas nacemos como que con ese sentido de querer pues llevarlo justo, ¿no? O hay que hacer algo bueno por Por los alguien, demás. ¿no? Entonces como que también eso. Y pues tenía también familia, tengo un tío que me decía, es que ¿sabes qué? Que tú eres muy buena para retener cosas. Y me decía, yo creo que eres muy buena eh, aprendiendo, leyendo, y yo creo que te va muy bien que seas abogada. Aparte de que te encanta alegar. O sea, tenía como que todas las señales, ¿no? Para una buena abogada. Eso me decían. Y pues hice el examen para la UB, pero pues no quedé. No quedé. Y en ese entonces vivían mis tíos en Mérida, una hermana de mi mamá, que ya no está con nosotros, pero que siempre me quiso mucho. Entonces mi tía le dijo a mi mamá, tráetela acá a Mérida y no te preocupes por gastos de casa, de comida, de nada, y vente acá a estudiar. Pero eso lo decía que, o sea, no queda en la UV, ¿pasa un tiempo largo No, o rápido? no, o sea, no quedé en la UB y ya teníamos la opción, o sea, sabes que no Ya. quedaste y me voy a Mérida. Entonces me fui a Mérida y me iba muy bien en la escuela, me gustaba mucho, mis tíos me trataron muy, muy bien, pero en ese entonces, pues mis papás, te comento que vivían de la farmacia y justo en ese año llegan aquí a Isla, empiezan a llegar las farmacias de descuento. Ya. Sí, Sí, que empezaron a hacer un boom, ¿no? Empezaron a llegar las farmacias de descuento y pues ya entonces la gente llegaba y le decía, por ejemplo, a mi papá, oiga, pero usted no tiene descuento. Y así, y pues esas que eran cadenas de farmacia que te traían 35% de descuento y así, porque como son cadenas, compran en volumen y pues las compañías les dan un margen, claro, ¿no? Considerable. Y pues ya mi papá ya no le daba y entonces la farmacia empieza como a decaer y a decaer y a decaer. Y para mí fue muy complicado estar allá porque a pesar de que mis tíos pues se portaban muy bien conmigo, de verdad nunca me faltó nada, nunca me pidieron nada por alojamiento o por comida o que me cobraban, nada. Mi tía incluso hasta me lavaba la ropa. Órale. Pero usted se sentía cómoda, ¿no? Por el tema Sí, de sus papás. me sentía muy querida. Entonces yo lo que hacía pues era limpiar los fines de semana porque mi tía me decía, cuando yo estaba desocupada, porque mi tía siempre me decía, no, tú dedícate a estudiar, mi amor, tú estudia, tú haz tus tareas, tú no te preocupes. Entonces, pero cuando yo tenía pues mis tiempos, pues claro que ayudaba en casa, ¿no? Pero, te decía yo, regreso. Entonces, en la farmacia, porque ese fue el tema principal, la farmacia empieza a mermar, a mermar, a mermar. Y aunque Mérida es una ciudad, bueno, en esa época era barata relativamente, el dinero que era muy difícil que me enviaran dinero. Por ejemplo, había veces que yo le decía a mi mamá, que era con la que más hablaba por teléfono, ya no tengo para esto, ya no tengo para el otro, y me decían, espérate que tu papá venda una medicina. Y a veces tenía yo, de donde yo vivía, el cajero quedaba lejos. Entonces yo tenía que tomar 2 camiones para ir a la escuela. Sí, tenía yo que tomar 2 camiones, estaba lejos. Entonces una parada era el centro, de la colonia donde yo vivía al centro y del centro a la colonia donde estaba la escuela. Y entonces me tenía yo que esperar en el centro a que me depositaran. Sí, hasta que pasara lo de la medicina. Hasta que medicina. vendieran una medicina. ¿Cuánto tiempo pasaba? A veces hasta 3 horas. Después de que yo salía de la escuela. Por ejemplo, yo le hablaba a mi mamá el día anterior y me decía, espérate que tu papá junte algo, ¿no? Y ya eran como de que... recuerdo una vez que yo creo que lo recuerdo mucho porque tenía mucha hambre. Y no me da pena decirlo porque yo creo que muchos así estudiamos, ¿no? Entonces, tenía yo mucha hambre, yo creo por eso me acuerdo bastante. Y
y ya no tenía yo para el camión de regreso. Entonces estuve en el centro, en el parque, sentada hasta como a las 4:30, 5 de la tarde, a que me avisaran ya había caído ya cayó, el depósito, ¿no? Ajá. Y 150 pesos. Sí. Y entonces, pues ya ahí tenía yo que hacerlos. Había veces que o comía o pagaba el pasaje, porque eran 16 pesos diarios. Pero, o sea, los días estaban bien, bien complicados. Tenía yo una compañera que se llama Yemile Argáez. Ahorita es algo importante en el medio judicial allá en Mérida. Yemile, su papá me acuerdo que su papá era piloto de una aerolínea. Y esa niña siempre traía dinero. Y ella era la que me alivianaba. Entonces, tomábamos la misma combi y Yemile cuando yo no traía, pues veía, ¿no? Y me decía, ya no traes dinero, ¿verdad? Y le decía yo, no, pues ya es poco. O íbamos salíamos al receso y ella, oye, ¿tú no vas a comer? No, desayuné. Como que buscando un motivo, ¿no? Para no decirle la verdad. Sí. Le decía yo, no, desayuné. Y ya ella me decía, no has comido, ¿verdad? Y yo, sí, algo, ¿no? Y ella me daba. Entonces, cuando ya me mandaba mi dinero, pues yo le pagaba a ella. Pero ella siempre estuvo ahí. Y ahorita ya tiene varios años que le perdí la pista, pero lo último que supe es que era algo importante. Ojalá que vea este video, le mandamos un Ojalá. saludo. Sí, le mando siempre mi agradecimiento y mis bendiciones. O sea, bendiciones, porque creo que esas personas que Dios te pone en el camino, pues no se olvidan, ¿no? Aparte de que, te digo, mis tíos que siempre me apoyaron. Tanto mi tío, que era esposo de mi tía, que no era nada sanguíneamente, siempre se portaron muy bien conmigo. Eso es muy, muy padre. Muy padre. Pero, entonces, termina el primer año y vengo de vacaciones. Y ya había yo venido en abril. Vengo de vacaciones y pues yo vi la situación de la farmacia y la situación de mis papás, aunado a todo lo que ya había pasado en el año, que yo cómo me las había visto, principalmente cómo se las veían ellos. Sí, claro, para mandarle. Uh-huh. Cómo se las veían ellos. Y yo empecé a ver la farmacia pues cada vez más vacía y así. Y les dije a mis papás, ¿saben qué? Que me voy a regresar. ¿En qué semestre fue eso? ¿En segundo? Segundo. Sí, primero y segundo semestre. Sí, pues renunciar a un sueño que pues prácticamente... No, la escuela me encantaba donde estaba, o sea, todo me gustaba mucho. Vivir allá me encantaba, es una ciudad muy bonita, porque aparte era tranquila, yo ya sabía moverme y hay de todo, hay el teatro, la biblioteca, la pinoteca, la hemeroteca, o sea, todo estaba a la mano, no todo, y muchas cosas que a mí me gustan, pero pues yo sentía que ya era ya demasiado. No se podía, ¿no? Sí, ya no se podía. Y yo le dije, a la primera que le dije fue a mi mamá. Le dije, mami, ya no quiero regresarme. Y aparte que también tenía un poquito de mamitis. Sí. ¿Y cómo lo tomó ella? Pues que no, me dijeron que no. Pero ella ya tenía 18 años. Me dijeron que no, que cómo creía, no, hija, ¿cómo crees? Tu papá y yo estamos haciendo todo el esfuerzo, tú no te sientas mal, por eso somos tus papás. Y no, o sea, ellos me dijeron que no, y mira todo el año que ya hiciste, pero tengo buen poder de argumentación. Ya, no la querías ver sufrir, ¿no? Por el hecho del económico, pues porque ellos iban a hacerlo, pues como decía, lo posible para que tú estuviera bien. Déjame hacer una pequeña pausa, estamos muy, muy emocionados de que esté aquí con esta plática. Vamos a hacer un corte comercial. Ahorita regresamos, amigos. Listo, amigos, regresamos a esta interesante plática. Licenciada, muchísimas gracias por abrir su corazón y contarnos esas bonitas experiencias. Nos platicaba cómo regresa a Isla y cómo toma la difícil decisión de abandonar, pues prácticamente el sueño. Sí. Pues, te decía yo que le dije a mi mamá, ya no me voy a regresar, quiero trabajar. Hay muchas personas que estudian los sábados y trabajan entre semana, ¿no? Y le dije, y eso voy a hacer, busco una universidad aquí cerca y pues hago eso, ¿no? Estudio y trabajo. Y pues de entrada fue un rotundo no. No, ¿cómo crees? Y yo le dije, no, sí, ya no.
Ya no quiero estar así, no quiero estar allá. Y ahí se vio su poder de argumento, sí, ¿no? no, les dije muchas cosas. Ya no me acuerdo qué tanto les dije, pero les dije muchas cosas. Y me fui a buscar universidades por aquí, pues tenía que ser algo que me permitiera viajar. Y pues fuimos a la UGM, a San Andrés. En ese entonces también ya estaba la de Cosamaloapan. Pero te voy a hacer una confesión vanidosa. Fui y no me gustó la entrada de la escuela. Vi mucho lodo y mucho así. Y la verdad fue una tontería, de verdad fue una tontería. Cosamaloapan tampoco está bonito. No. Te mandamos saludos a las personas de Cosamaloapan, pero es real. Sí, no estaba bonito, o sea. Y entonces cuando yo fui y le dije a mi mamá, ay, no, porque mi mamá me acompañó para todo eso. Le dije, ay, mami, no, yo no me voy estudiando aquí. Aparte que pues de la universidad donde yo venía, sí, era muy un diferente, cambio. ¿No? Yo estudiaba en una escuela particular allá en Mérida, no muy cara porque relativamente me daba, no, pues alcanzaba para pagarla, pero era una universidad muy buena, un campus muy bonito. Entonces yo llego acá y aunque yo traía la idea de economizar, de ayudar, pues siempre como que el ego te pega, ¿no? El ego es una cosa cañona. Y está bien, ¿no? Porque no tiene nada de malo que por una fachada cambie su opinión para... Pero yo siento que ahorita yo siento que era una tontería. O sea, decir, bueno, yo siento que sí. Pero es que yo siento que un campus bonito también influye. Y es que hay campus públicos que están bien cuidados. Sí. Y un campus descuidado, pues también le pega. Y ahí te va, voy a San Andrés y me encantó. Tenía unas vistas, o tiene, porque sigue, unas vistas. A mí me encanta la naturaleza, soy súper fan de la naturaleza. Entonces llego allá y me paro en algunos lados y así, y digo, no, pues aquí. Es aquí, ¿no? Aquí es aquí. Y pues ya empecé a averiguar de cómo era y había un autobús que salía de aquí. Y ya, entonces pues así empecé. Y mi primer trabajo fue en una tienda de agroquímicos. La secretaria me pagaban 500 pesos a la semana. Qué difícil, ¿eh? Sí, muy complicado. Pero ¿era donde? ¿Aquí o allá? Aquí. No, aquí viajaba todos los sábados. Teníamos que levantarnos a las 5 de la mañana y regresar a las 9 de la noche. Qué pesado. Era muy pesado. Pero era seguro porque había un autobús, no sé si todavía salga, ¿verdad? Ya no sé. Pero había un autobús de los Tuxtlas, cómodo, se podría decir, y lleno de puros estudiantes. Bueno. Sí, era de puros estudiantes. Se paraba enfrente de lo que ahorita es la farmacia, enfrente de la terminal, se olvidé el nombre de la farmacia. Y ahí era ahí ¿no? Todos nos subíamos y pues ya a las 7 de la noche que acababan las clases, 7:10, ya todo el mundo tenía que estar arriba del autobús y ya nos veníamos. Oye, Licencia, tengo una pregunta que me llama mucho la atención. Usted es una mujer cristiana, temerosa de Dios. En ese momento, ¿usted ya conocía a Dios cuando pasa toda la situación de olvidar su sueño, de dejar atrás? Porque hace rato nos hablaba de las bendiciones. Sí. ¿Cómo llevaba eso? ¿Cómo llevaba? O sea, ¿tenía esa seguridad de que Dios iba a proveer o cómo lo hacía? Bueno, ahí te va. Yo nací siendo, pues, en una cuna cristiana, ¿no? Pero estás de acuerdo que el ser humano tiene muchos altibajos, ¿no? Entonces, no en toda mi trayectoria he mantenido como que el mismo nivel de fe, por así decirlo, por llamarlo de alguna forma. No siempre me he mantenido así de, pues, fuerte, entera, porque te mentiría. Sí, he tenido mis subes y bajas. Como todos, ¿no? Claro. Pero en esa época, justo en esa época, en la de Mérida, ¿esa me estás preguntando? Sí, así es. Justo en esa época pasa algo bien chistoso y no sé si a ti te ha pasado. Cuando más solo estás, cuando no tienes a nadie cerca de qué agarrarte, creo que es cuando más te pegas a Dios. Y eso es algo bien, que pudiera decirse, irónico, podría decirse, porque cuando tienes todo, es cuando más lejos. El ser humano tiende a alejarse de Dios. O cuando estás cómodo, cuando estás en una zona de confort. Entonces, como yo estaba con tanta carencia, yo me iba a la iglesia. A veces me ayudaba que mi tía iba a la iglesia conmigo, pero había veces en que mi tía no iba y la iglesia estaba como a 40 cuadras y yo me iba.
A veces, en esos, ¿sabes en qué me tocó andar? En esos camiones que salen en los memes, de que ya no cabe uno y Vas afuera, ¿no? Un día sí me iba yo cayendo en un autobús de esos. Fue un domingo que mi tía no pudo ir a la iglesia y de regreso me tuve que... Sí, casi está Sí, en la puerta, ¿no? pero a lo que voy, siempre, pero andaba yo me sentía pues, muy cerca de Dios, o sea, porque era, ¿de qué me agarraba? ¿Qué seguridad tenía? Mi seguridad no era el dinero, mi seguridad no eran mis tíos, porque aunque mis tíos me proveían de todo lo que faltaba en la casa, pero no eran como de que, pues tampoco tenían la posibilidad, como, ay, que ten hija, ¿no? Sí, tampoco tenía a sus No, papás cerca, ¿no? claro, no tenía a mis papás cerca. Tampoco que mis crisis no era como de que hablarle a mi mamá y ponerme a llorar, porque cómo la dejaba. Sabía que estaban pasando Me una mala tenía que situación. aguantar muchas cosas. Y entonces lo que me quedaba era aferrarme a Dios. Y sí, allá en Mérida iba yo a una iglesia y había una familia que siempre me llevaba, la mayor parte de las veces me llevaban a casa a mi casa, a casa de mi tía. O sea, le daban el ray de regreso. Sí, me daban el ray, la familia Anguas. Ojalá también nos vean. Ellos, los Anguas, ellos me llevaban. Y era... Fue difícil, ¿no? Fue una época difícil, pero fue linda porque pues ves a Dios, ves la mano de Dios cuidándote en esos momentos, ¿no? En los momentos en los que no tienes nada, no tienes a nadie y está Dios ahí para socorrerte y tú no sabes ni cómo, ¿no? Pero las cosas, ¿no?, salen. Uh-huh. Y entonces toma la decisión ya de estar aquí, empieza a estudiar en San Andrés, uh-huh, termina su carrera ahí. Uh-huh. ¿Cómo es ese momento en el que ya por fin tiene los últimos días de carrera? ¿Cómo lo toman sus papás? ¿Puedes contarnos eso? Pues resulta que como en tercero o cuarto semestre, conocí a ese señor que está ahí, como en tercero o cuarto semestre, y pues me enamoré y terminé la carrera casada. Órale. Sí, estaba yo ya llevábamos 2 años de novios y en sexto, sí, en diciembre, ya para empezar el octavo, me casé y ya terminé en julio, ya terminó con 3 meses de embarazo. Ya te había terminado, ¿no? Sí, con 3 meses de embarazo. Sí. No planeaba embarazarme tan rápido, pero tampoco puse mucha oposición para... Porque era uno de los sueños más grandes que tenía, sí, ¿no? ¿Y cómo sí. toman la noticia de que está embarazada? Porque pues como nos comentaba al principio era pues... Feliz. Tenía gente que me miraba y con la mirada me decían, estás loca, ¿no? O había gente que me decía, ¿y como para qué estudias? Entonces, ¿cuál es el chiste de estudiar? Y yo siempre he dicho, pues es que, mira, Eduardo, es que incluso si tú no haces nada profesionalmente hablando con lo que tú estudias, eso se queda contigo. Es algo que nadie te puede quitar. Y eso te enriquece y eso te hace mejor persona. Y no, o sea, no porque seas mejor que alguien más por tener estudios, sino porque tú enriqueces tu vida, te forma. La universidad te cambia la vida. Bueno, es algo... No te puedo a lo mejor describir con palabras lo que para mí significa estudiar. Pero es que es un esfuerzo, ¿no? Y todo lo que vivió y todo lo que viven muchas personas que estudian y trabajan, entonces ya cuando llegan a la meta es darse cuenta que valió la pena, como dice, pasar hambre, pues, dormirse muy tarde por tareas, y ya usted lo había logrado. Lo había logrado, entonces tengo a Abraham, se llama mi niño, tengo a Abraham, y embarazada de Abraham, como te digo que estaba yo en octavo, estaba yo haciendo residencias en la notaría de aquí. También el notario se portó bien conmigo. Estaba haciendo las residencias embarazada y me quedé a trabajar. Bueno, ahí te va. Sí, termino las residencias. Ya ya estaba yo como por el séptimo mes. Sí, terminé la carrera en julio y después me quedé a trabajar porque Abraham nace en febrero. Ya cuando estaba yo creo que como por noviembre más o menos del 2008. Ajá. Como por noviembre del 2008 ya dejó la notaría.
Pero ya ahí ya había hecho mis primeros pininos sobre la carrera de Derecho. Y ya dejo pues ahí sí hice una pausa, como de 2 años. Sí, es normal, ¿no? Porque hay gente que luego pues, ya deja, bueno, tiene al bebé y otra vez a trabajar, ¿no? Sí. ¿Usted decide tomarlo más por pasar tiempo con él o por qué razón la de los 2 años de pausa? De pausa. Ajá, es que ahí te va otra. Mi mamá siempre quiso estudiar, entonces siempre dijimos que cuando yo terminara la carrera, ella iba a entrar a estudiar. ¿Y qué estudió? Pedagogía. Qué padre. Entonces por esa razón más fue la pausa, porque mi mamá no tenía como que mucho tiempo para cuidarme al niño. Y porque ves que muchas personas tienen la bendición de que siguen trabajando porque mamá está al pendiente de los hijos, ¿no? Porque no es como de que tú puedes dejarle tu hijo a cualquiera. Y entonces en el 2008, cuando yo egreso, mi mamá entra a estudiar. Entonces hice esa pausa de dos años, más o menos. Y fue cuando mi mamá estudiando, porque mi mamá estudiaba aquí, en la universidad de aquí, que se abrió aquí. Mi mamá estudiando me dijo la directora que hay una vacante. ¿No te quieres ir a probar? Y me dice, a ti siempre te ha gustado exponer, siempre te ha gustado hablar en público, se te ha facilitado, ¿por qué no vas? Entro y me encantó. Desde el primer momento. Sí, me encantó, me dieron 2 materias nada más y me encantó. Y entrando ofrecen la maestría en educación. Y con muy poquito dinero, ¿cuánto crees que podía yo ganar por dar 2 horas cada sábado? Ay, yo no sé, pero creo que muy poquito, ¿verdad? Muy ¿Cuánto? poquito. Te digo, A 120 pesos. Oh, no manches. Sí, por sábado. Entonces yo cobraba la quincena 240 pesos. Qué difícil. Sí, no, sí, yo he estudiado por puro amor al arte. Sí, así como dicen, ¿no? Sí. Entonces, y le digo, es que yo quiero estudiar. Sí, una maestría en educación. Y entonces empiezo a ver todo el catálogo de materias y me encantó. Yo dije, yo quiero. Y me apoyaron. Me acuerdo todavía la tarde en que le dije a mi esposo, yo quiero estudiar. Y me dijo, ¿quieres estudiar? Le dije, sí, yo quiero, pero es que ya tienes una carrera. Le dije, pero es que yo quiero seguir estudiando. Y me dijo, ¿estás segura? ¿Crees que vas a poder? Le dije, yo creo que sí. Te digo, recuerdo perfectamente de dónde íbamos. Andábamos en el campo, en una rutina, una vuelta de su trabajo, cuando yo le iba hablando del tema. Y empezó a sacar cuentas. Mira, si le metes los 240 pesos que tú ganas, más yo te pongo tanto, y si esto y el otro, y me dijo, va, yo te apoyo. Me dijo, sí, da. Entonces empiezo a estudiar, y ¿y qué crees? Que a mitad de la maestría quedé embarazada del otro niño. Porque, pues para cuidarme, me pongo el implante y empecé a subir mucho de peso. Y a los 9 meses dije, me quito el implante, pero estaba yo estudiando la maestría. Dije, me quito el implante. Y dije, me voy a desintoxicar un mes y para cambiar a otro método anticonceptivo. No funcionó. No, en ese mes quedé embarazada. Y sí fue bien pesado, porque para esto el embarazo del primero fue muy ligero. O sea, yo me he dado cuenta que estaba embarazada porque iba creciendo mi panza, pero fue muy ligero el embarazo de Abraham. Me embarazo de René y no. Pesadísimo. Terrible. Está muy diferente al primero. Muy diferente, terrible. O sea, deja los vómitos. El desgaste. ¿no? El desgaste, tenía como amenazas de aborto y como a los 6 meses que ya tenía contracciones. No, una cosa bien tremenda. Le digo, cuando quedo embarazada, en la maestría tenía una maestra de la maestría, a la redundancia. Y era una maestra que conocía desde la preparatoria y estábamos platicando y pues yo sí estaba angustiada. Y le digo, maestra, estoy embarazada. Y me dice, ¿estás loca? Pero me acuerdo de su cara porque ella no disimula. Y me dice, ¿estás loca? Y le dije, es que yo no lo hice a propósito.
gusto. Y pues, aventármela. Y luego cuando nace René, nace con el maestro más complicado. Con la materia del maestro más complicado que tuvimos en la maestría. O sea, de una actividad, de un tema, perdón, te encargaba 5 cosas. De un tema, me acuerdo, nos pedía cuadros comparativos, mapas mentales, resúmenes, paráfrasis. De un solo tema. De ¿no? un solo tema. Y eso, chútatelo en una semana, Pesado. de un domingo para el otro domingo. Y bien hecho, nada de que, porque ahí no vas a hacer porquerías, bien hecho. Y con el niño. No, sí, supongo que estuvo pesadísimo, ¿no? Y René nació con asma. Rayos. René nació con asma. El día de mi clausura de la maestría, fui solita. Con la entrega de papeles. ¿Y sabes por qué fui solita? Porque el niño estaba con un ataque de asma y todos estaban en la casa. O sea, yo... O sea, no pudo disfrutar como que ese momento importante en su vida, ¿no? No, fue bien complicado. René casi se me muere. Fuimos con un neumólogo a Veracruz y bueno, un montón de cosas. El caso es que cuando ya no había recursos, que ya nos habíamos gastado un montón de dinero con él, me dice, el día de la graduación de la maestría, me dice mi mamá, hija, pues en el nombre de Dios, llévatelo al seguro. Pues ves que casi nadie le tiene fe al seguro, sí. ¿No? Llévatelo al seguro. Y ahí estuvimos 4 días internados y pues pidiéndole mucho a Dios. Y el niño salió del... ¿no? Ya no se volvió a enfermar. Lo importante es que pues pudo estar bien y lo importante es que también terminó ese proceso en su vida, ¿verdad? Terminé con muchas complicaciones y así, ahí va. Excelente. Déjeme hacer una última pausa y te vamos a regresar para darle conclusión a esta interesante plática, amigos. Ahorita nos vemos. Listo, amigos, regresamos a esta interesante plática muy divertida. Pobre René que nos contó lo del asma. Y ahorita trae un proyecto en manos ya después de todo lo que ha pasado y todas las bendiciones que Dios le ha dado en su vida. Nos trae un proyecto muy interesante aquí en Ciudad Isla. ¿Nos puede platicar un poquito a detalle sobre ese maravilloso proyecto? Ok, claro que sí. Bueno, pues Kumi, escritorio público, nace de la necesidad de pasar más tiempo con mis hijos. Pues venía de un trabajo muy, muy absorbente. Entonces, cuando ya estoy en casa, pasaron algunos meses donde yo estaba pues tranquila, todo bien, disfrutando de los niños, como señora de las lomas, nada más ir por ellos a la escuela, regreso y así. Pero, pues es que trabajo desde los 18 años, ¿no? Entonces, tanto descanso también me genera conflicto. Y hace tiempo que yo pensaba en algo, ya cuando, como por febrero, tal vez, sí, como por febrero, empecé a ver la necesidad de, pues aparte de generar ingresos, ¿no? De generar algo y de hacer algo que me gustara y de no estar en un lugar que me absorbiera tanto tiempo. Desde un principio que era algo como propio, ¿no? Fíjate que no era como que lo mío pensar en, sí, quiero algo propio. Porque, como te comenté aquel día, siempre creí que mi vida estaba peleada con los emprendimientos, o sea, yo como que eso no era para mí. Entonces yo no me veía como con un negocio. Y empecé a pensar que en las noches se me iban pensando, ¿qué hago? ¿Qué esto? Y una vez vi un video que decía que trabajaras en algo que a ti te gustara, que algo que tú quisieras hacer. Y pensé, ¿en qué hago, no? Y digo, a ver, ¿para qué soy buena? ¿Qué me gusta? Me encantan las gestiones. No me gusta darme por vencida cuando se me presenta algo para hacer, para resolver, ¿no? Entonces yo dije, bueno, las gestiones. ¿Qué otra cosa? Pues la asesoría, tengo el conocimiento. ¿Y qué otra cosa? Pues también le sea las cosas escolares. La docencia, ¿no? A la docencia, me encanta. Y digo, ¿cómo combino eso? Entonces yo pensaba, y yo decía, ¿cómo le pongo? Una consultoría, una gestoría, ¿qué es? O sea, ¿qué quiero, no? Porque yo siempre he pensado de que cuando tú haces algo,
que las cosas tengan un sentido, un propósito, porque no se trata nada más de tener un negocio o de... Tienes que tener una pasión, ¿no? Claro, que te mueva algo, te digo, un propósito, algo bueno. No es nada más como de que voy a hacer un negocio y a generar dinero, ¿no? A facturar, como dice Shakira. No es nada más eso, sino que lo que tú hagas también, aparte de que pues, te beneficie económicamente a ti, La pero... llene pues, emocionalmente también. Claro, ¿no? Exactamente. Has dicho una frase correcta, que me llenara emocionalmente. Y digo, bueno, yo quiero un espacio donde las personas se puedan sentir seguras conmigo. Por mi trabajo anterior, yo vi a tanta gente desesperada, vi a tantas personas que de verdad que ignoran totalmente cualquier tipo de procedimiento y de que mucha gente se aprovecha de ese desconocimiento, de la ignorancia, y eso es terrible. Entonces yo dije, yo puedo ser una persona que le pueda dar certeza a su duda, que le pueda decir, ¿sabe qué? No se preocupe, esto es así, o haga esto, vaya para acá, mire, usted tiene que tocar esta puerta, por ahí no es donde usted va, o decirle, mire, ¿sabe qué? No es para tanto, lo soluciona con esto. O sea, yo quiero ser como ese primer contacto de la persona con la solución a su problema. Que canalice a la persona con el que sigue, el otro paso, ¿no? Y entonces, pero yo decía, ¿qué? ¿Cómo le pongo? Consultoría, gestoría, ¿qué? ¿Cómo le pongo? Entonces, el 9 de mayo, por cosas, yo iba viajando en un autobús de La Laguna, donde vive mi hermano. Saludos, Chato. Iba yo viajando de La Laguna a Veracruz, al centro. Iba yo en esos carros azules que hacen... Y pues es una hora de camino, ¿no? Y justo iba yo escuchando la radio, pues yo iba pensando. Y entonces los locutores estaban hablando de oficios que ya no se ven. Y entonces dice la locutora, oye, sí, por cierto, y otra cosa que ya no se ve es el escritorio público. Y yo dije, se fue como que una luz me iluminó, y yo dije, sí, el escritorio público, un escritorio público. Y me acordé de una película de Cantinflas, donde Cantinflas estaba en un escritorio y escribía cartas, y la gente llegaba y le decía qué quería, y él le decía, él le escribía y él les decía qué hacer y todo eso, ¿no? Entonces, me acordé de eso. Y inmediatamente me sentí cómoda con ese término, ¿no? Dije, sí, un escritorio público. Aparte de que a mí me encantan todas las cosas antiguas, me gusta todo lo de vintage, antes, lo ¿no? vintage, me encanta. Y dije, sí, pues va a ser un escritorio público. Y el nombre del Decumi viene porque hace muchos años, como 10, 15 tal vez, siempre conversé con mi mamá sobre tener un lugar para ayudar a las personas a restaurarse. Pensábamos de entrada en mujeres, era lo que siempre soñamos, ¿no? Decíamos, un lugar para que las mujeres maltratadas, prostitutas que se quieran cambiar de vida, mujeres violentadas, de todo tipo de violencia, o que llegaran a un lugar y decía, un lugar donde pudieran levantarse de esa vida, ¿no? Un lugar que te permitiera aprender, y esa era la idea, ¿no? Entonces decíamos que le íbamos a poner Talita Kumi, como cuando Jesús resucitó a la chica, a la hija de Jairo, decíamos, Talita Kumi. Pero pues ahorita no es ese mi proyecto, ¿no? Es algo. Pero ¿en qué se parece a ese proyecto con el que yo soñaba con mi mamá? En querer ayudar a las personas, a los demás, en darle una certeza a las personas, en darle un trato digno. Es tan feo que tú vayas a buscar una ayuda y que te traten mal. Sí, aparte, como decíamos hace rato, como no sabiendo qué hacer, ¿no? Y que otra persona se aproveche, pues... Y aparte uso 3 factores, ¿no? La gestión, la de la docencia y también el asesoramiento, pues son 3 partes que ayudan sin duda alguna a la persona, ¿no? Exacto.
Exacto. Y entonces yo dije, pues eso es como, quizá no es lo mismo, bueno, no quizá, no es lo mismo, pero es el mismo corazón, el mismo propósito. Es como una manera de empezar, ¿no? Porque ese proyecto que tiene o que tuvo en mente con su mamá no es algo que está cerrando, ¿no? No. Yo sé que algún día lo voy a hacer, no sé cuándo, pero sé que las puertas se me van a abrir y un día yo lo voy a hacer, yo lo sé. Entonces dije, bueno, no le pongo, tengo una amiga que me ayuda, que me está ayudando con la página. Por cierto, le mando un abrazo enorme a todos mis amigos, a mis amigas que de verdad que son una bendición en mi vida. Tengo maravillosas personas que me rodean, maravillosas. Entonces, una de ellas me empezó a presionar, a decirme, bueno, te voy a ayudar, pero dime un nombre así, y yo, un nombre corto. Y yo pensaba en cosas y yo sudaba. Y yo le decía, no sé. Y ella por puro mensaje, no, eso no. O sea, la presionaba desde el Sí, me principio. presionó mucho. Y me decía, no, eso no. Y entonces yo dije, quiero un nombre corto, una palabra cortita con la que las personas se identifiquen. Y yo dije, Kumi. Porque pues no es el Talita Kumi, le digo, pero es el Kumi. Entonces, en la frase Talita Kumi, el Kumi es el adjetivo, no, es verbo, que da como para levantarse, ¿no? Porque levántate niña es la frase completa de Talita Kumi, ¿no? Entonces, digo, eso es como a levantarse. Aparte, para las personas que vengan a solicitar el servicio, y eso significa algo en mi vida. Porque este año para mí ha sido muy significativo, ha sido dejar atrás muchas cosas y este año para mí significa mucho. Dios me ha bendecido enormemente este año, ha restaurado muchas cosas de mi corazón, de muchas cosas. Entonces, para mí es una palabra trascendental. Significa mucho en su vida, ¿no? Significa mucho para mí. La verdad que estoy muy, muy emocionado por ese proyecto porque, como decíamos ese día, pues hay varias personas que no saben qué hacer, ¿no? Y, por ejemplo, si una mujer está viendo que sufre maltrato, se puede asesorar con usted, Claro. ¿no? ¿Cuál es el paso? Claro. ¿Qué puerta debe tocar? Incluso si alguien quiere, pues, como decía, tal vez un problema que no sea tan malo, pero como él Hay en su personas ignorancia ansiosas, no sabe, ¿no? Exacto. Pueden ir con usted en algún momento. ¿Va a tener algún lugar físico o todo va a ser...? No, sí estamos en el proyecto para hacerlo, tener una oficina, para tener el escritorio. Literal, ¿no? Sí, el escritorio literal, pero ahorita funciona, ¿cómo te puedo decir? Como de home office. Ah, ok. Yo creo que parte de las cosas que nos dejó la pandemia es que nos enseñó a trabajar de manera virtual. Entonces, por ejemplo, ahorita tengo un cliente que me contactó, me vio en redes y me contactó y ya me dijo todo lo que necesita, que son varias cosas. Entonces empecé a trabajar con él y nos hablamos por teléfono y me dice, necesito esto. Y bueno, mándeme tal documento, esto y el otro. Y así empezamos y ya estamos trabajando juntos por todo lo que él necesita. Bien, licenciada, entonces nos comentaba que pues prácticamente está trabajando desde su casa. Podemos mandar algún mensajito si tenemos un tipo de duda, algún problema, incluso si queremos, bueno, no tengo hijos, pero si tengo algún futuro, a un hijo que quiere pues regular su Sí, materia también, por el momento sí. Sí, me pueden mandar un mensaje. Bueno, es que de hecho de entrada estoy contestando puros mensajes. Si el primer contacto siempre va a ser por WhatsApp. Siempre va a ser por WhatsApp. Me mandan un WhatsApp y entonces me dicen pues quiénes son, qué es lo que necesitan y entonces ya pues diseño como un plan para ofrecerles, bueno, miren, podemos hacer esto, el otro, o si necesitamos vernos para hablar pues de manera más personal, pues ya les digo. Agenda una cita, ¿no? Exacto, agendamos una cita, pero sí, ahí estoy para servirles en mi número telefónico. Excelente. Aquí abajito vamos a dejar todas las redes sociales para que puedan checar los datos de la licenciada. ¿Quiere mandar algún saludo a todas las personas que nos están viendo? Porque, o sea, ha sido muy bendecida en su vida. Sí. ¿Quiere mandarle saludos a esa gente que la ha apoyado? Sí, pues bueno, pues un abrazo muy enorme a todas esas personas que ustedes saben quiénes son, que están conmigo todo el tiempo, que pues en mis momentos difíciles pues me han brindado un abrazo o una sonrisa o mensajes, que las personas que están conmigo, ustedes saben que les amo, que les agradezco infinitamente
todo el apoyo y el cariño que me dan, a mi familia, sobre todas las cosas. Y pues invitarle a todas las personas a que sigan Kumi Escritorio Público y que si tienen alguna duda o alguna necesidad y creen que en Kumi podemos ayudarlos, pues a que con toda confianza manden un mensajito. Excelente. Que ahí estamos para servirles. Muy bien, muchísimas gracias. Les Gracias damos a ti. muchísimo éxito y que Dios siga bendiciendo su vida. Espero que les haya gustado este video, amigos. Vamos a dejar todos los datos aquí de la licenciada. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Así que nos vemos en la próxima, amigos. Hasta luego.